Bueno, estamos en el curso de Administración 2 y vamos a darle seguimiento a la guía de estudio número 2 con el tema seguridad y simbología de seguridad industrial. La simbología o la señalización dice que hay tres tipos. Están las de advertencia de peligro, están las de prohibición y están las obligatorias. ¿A qué se refieren? Las empresas en el tema de seguridad industrial, la ley dice que deben utilizar pictogramas. Un pictograma es una imagen, o sea, sin necesidad de que haya explicación o descripción, la imagen nos dice a nosotros qué se puede y no se puede hacer. Por ejemplo, cuando usted está en la esquina de una calle de doble vía, derecha, izquierda, arriba, abajo, horizontal, vertical, y usted ve en la esquina un semáforo, el semáforo tiene tres colores, tiene verde, tiene amarillo y tiene rojo. ¿Qué le dice el verde? Pasar. ¿Qué le dice el rojo? Alto. ¿Y qué le dice el amarillo? Pasa rápido, ¿verdad? Últimos segundos disponibles. Eso es lo que le dice, ¿verdad? No dice pasar rápido, ¿sí? Ahí nos está advirtiendo. El color amarillo es una advertencia de que próximamente se activa el color rojo. Entonces, solo con ver, pero ahí no hay nadie diciéndole con el cartelito pase, alto, no, ¿verdad? Porque usted solo observa y usted ya sabe. Por ejemplo, cuando usted va caminando y en la calle observa que hay líneas blancas en la calle, ¿qué le indica esa parte de las líneas blancas? ¿Qué le dice? El paso de cebra. Si usted va en su vehículo, ¿qué le dice esas líneas sobre la calle? ¿Qué le indica? Que tiene que estar antes del paso de cebra porque esa es para el peatón, ¿sí? Si usted va en su vehículo, moto, bicicleta, lo que sea, y se quiere estacionar, pero ve el color blanco, ¿qué le indica? Si usted va en un vehículo, el blanco le indica que eso solo es para motos. Si está de color azul, les dice que eso es para vehículos de transporte de carga, transporte urbano y extraurbano. Si está en color amarillo, les dice que ahí se puede estacionar. Si está en color rojo, les dice que no se puede estacionar. Si de repente usted se quiere quedar frente a un portón y usted ve que tiene una P y tiene un círculo y una diagonal, ¿qué le está diciendo? Prohibido, le está diciendo, incluso hasta ahí está la imagen de un vehículo, el círculo y la diagonal, le está diciendo no estacionarse. Entonces, esas imágenes o esos símbolos son pictogramas que nos hacen entender, si lo queremos aplicar a la empresa, nos hacen entender que es necesario que exista simbología o señalización de seguridad y estas van a ser en tres tipos. Va a estar la de advertencia de peligro, las de prohibición y las obligatorias. Entonces, en otras palabras, sería esto. ¿Se recuerda que esto se los enseñé en la segunda unidad? ¿Sí? En la segunda unidad yo le hablé de la simbología de seguridad industrial. Entonces, dentro de la simbología están las señales de salvamiento, están las señales contra incendios, las de advertencia, mire. Aquí hay otras de advertencia de peligro, mire, observe, carga pesada, muerte, alta tensión. Mire, aquí hay otras de advertencia, caídas, mire, temperaturas altas a temperaturas bajas, de emergencia, salidas de emergencia. Estas flechas nos indican para dónde están las rutas y salidas de emergencia. De peligro, mire, observe, esta simbología es conocida como la simbología de seguridad industrial. Mire las de prohibición, prohibido fumar, vea, prohibido correr. Las obligatorias nos dicen el uso o el empleo de lentes, de la boquilla o la careta, del casco o el cobertor de la cabeza, de los oídos, de la vista, de las manos, de los pies. Entonces, esto es parte de la seguridad industrial, en donde la normativa ISO establece y exige a las empresas que cumplan con esto. Pero como les decía anteriormente, la necesidad muchas veces nos lleva a obviar
o ignorar la importancia de esto. Y exponemos nuestra vida a tal grado de que hay personas que han fallecido por esa causa, porque la empresa no tomó en cuenta los protocolos de seguridad industrial y el trabajador o la persona no vio la importancia que tenían estos. Entonces, el hecho de que exista toda esta normativa no es solamente para tener decorado y que hayan colorcitos en las paredes y pasillos de una empresa, sino es para salvaguardar y proteger la vida e integridad de los trabajadores. Ahorita, la próxima semana vamos a estar aperturando la guía número 3. En la guía número 3 nos va a hablar de los procedimientos operativos en el área de la gastronomía, es decir, en el área de restaurantes, en el área de cocina, en el área de servicio, qué reglas se le exigen a los trabajadores. Yo les decía a ustedes que, por ejemplo, el uso de me corté, utilizo guantes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo me corté, tengo una herida expuesta y de repente empecé a cortar carnes, de repente era un filete de pescado, ese estaba contaminado, fácilmente yo adquiero una enfermedad y esa enfermedad puede dañar mi organismo hasta llevarme a la muerte. Existen las ETA, que son las enfermedades por transmisión alimentaria. Se les conoce como ETA. Y las ETA o este tipo de enfermedades se desarrollan porque la gente que prepara o manipula alimentos no se lava las manos, va al baño, regresa, viene contaminado de heces fecales, cuando está comiendo los alimentos no fueron procesados higiénicamente y por ende van a haber muchas enfermedades. Entonces, esto va de la mano. Las ISO, las normativas de seguridad, la señalización de seguridad y los protocolos que debemos respetar y en los cuales nosotros debemos cumplir. Porque les decía, yo no sé si a ustedes les ha pasado en cualquier lugar, en casa o como sea, que de repente están comiendo y de repente un cabello que casi lo tenemos que jalar así, ¿verdad ustedes? Para que salga ese cabello. ¿Es desagradable, sí o no? Es lo más desagradable. Y eso que, por ejemplo, si fuera a casa, usted sabe que el cabello es de mamá. Pero ¿qué pasa si usted va a un restaurante de una categoría superior y de repente a usted le pasa eso? Deje que le salga un cabello, de repente le salió un pedazo de uña, o de repente le salió un objeto en la comida. ¿Cómo se sentiría usted? Eso sería lo más desagradable, sería molesto y usted diría, yo me voy de este lugar porque no hay higiene. ¿Qué pasaría si de repente usted ve que ahí le apareció, qué sé yo, pelo de animal? ¿Qué haría usted? O sea, por eso es que la normativa de seguridad no está solo para por mero protocolo o porque hay que ser exigentes, no, sino porque hay situaciones que se tienen que prever. Por ejemplo, usted sabe que en las bodegas hay plagas, por ejemplo, las ratas, y usted sabe que las ratas van dejando el pipí o el excremento en cualquier lado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando en el restaurante a nosotros nos dicen que cuando pasemos una lata, la lata tiene que ir acompañada de un vaso o de una pajilla. ¿Por qué? En lo personal, yo no voy a tomar directamente a la boquilla de una lata. ¿Por qué? Porque la lata estuvo almacenada en una bodega. Probablemente ahí algún bicho, alguna bacteria, de repente rata, las pulgas dejaron pipí y contaminaron la lata. Si yo bebo de esa lata contaminada, yo me puedo enfermar de salmonela o salmonelosis, que es una enfermedad muy fuerte. Entonces, quien sabe de todo esto va a tomar los protocolos y va a tener el cuidado debido, pero quien no sabe de esto va a ignorar. Entonces yo creo que lo tenemos que ver de doble vía. Por eso es importante que respetemos los protocolos de seguridad. Hoy el uso de la mascarilla, por ejemplo, yo ahorita me la quité pues por el tema del estar hablando constantemente. Pero usted sabe que en espacios muy abiertos donde hay una aglomeración de personas, tiene que portar la mascarilla y se tiene que colocar la careta. ¿Por qué? Porque el COVID es una enfermedad que no se ha erradicado, tampoco se va a eliminar. O sea, quien tenga la idea de que el COVID un día va a desaparecer, no. El COVID no va a desaparecer, el COVID vino para quedarse y nosotros tenemos que aprender a vivir con esa situación, pero debemos ser precavidos y debemos ser cautelosos. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos comunicación con una persona que está enferma de gripe. No decimos que tenga COVID, sino que es gripe. Y la persona fue muy precavida y dijo antes de entrar al lugar, dijo, por favor, todos usen mascarilla y yo no me voy a quitar la mía porque yo tengo gripe. Esto fue una forma de prevención. Entonces, la normativa de seguridad industrial habla de la prevención. Es decir, que no hay que esperar que se desarrolle la enfermedad, que se dé el accidente o que se dé la situación para considerar entonces poner en
práctica todas estas normativas. En el tema del equipo de protección personal vamos a ver esta última sección y aquí nos habla de los elementos de protección personal, los EPP o EPI, equipo de protección personal o equipo de protección individual. ¿A qué se refiere? Cuando yo porto un uniforme, el uniforme es parte de mi prenda de vestir. El uniforme no responde a un equipo de protección personal, ¿sí? Tengamos claro. Pero, por ejemplo, cuando yo utilizo una careta o una boquilla en el rostro con un tanque de oxígeno de aire, eso ya es un equipo de protección personal. Si yo utilizo una redecilla, esto no es un equipo de protección personal. Si yo me recojo el cabello, me coloco una redecilla y encima me coloco un casco, eso es un equipo de protección personal. Si yo utilizo guantes de látex o guantes industriales, es un equipo de protección personal. ¿Sí está clara la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Por ejemplo, este calzado es parte de mi calzado normal, pero si yo utilizo zapato antideslizante o bota punta de acero, es equipo de protección personal, ¿sí? Entonces, la normativa nos va a hablar de la necesidad de empleo de los equipos de protección personal y dice: los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, método o procedimientos de organización del trabajo, ¿sí? Entonces, condiciones que deben reunir los equipos de protección individual. Punto número 1. Mire aquí, responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. Punto número 2. Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de la salud del trabajador. Punto número 3. Adecuarse al portador tras los ajustes necesarios. 4. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. Hay 4 vías de acceso de los contaminantes. Por ejemplo, si empezamos a saltar aquí, empezamos a mover los escritorios, empezamos a con una escoba a tocar el techo, va a salir mucho polvo, ¿sí? Ese polvo es una forma de contaminante que si nosotros lo respiramos, nos empieza a doler esta parte de la nariz, nos empieza a doler esta parte de aquí encontramos la faringe, la laringe y las cuerdas vocales, y ese polvo llegaría a nuestros pulmones. Entonces desarrollaríamos una especie de alergia o de tos. Esa es la principal vía de contaminante, la vía respiratoria o inhalatoria. Pero hay otras vías. La piel, esta es la vía térmica o la vía cutánea. Por ejemplo, ¿por qué nos piden que utilicemos guantes? Cuando utilizamos guantes para tocar algún objeto contaminado, estamos previniendo que ese contaminante llegue a nuestro organismo. Entonces, usted se lava las manos bien lavadas, se las desinfecta, se seca y se coloca los guantes como parte de la protección, ¿sí? Porque usted no va a tocar objetos o cosas que estén contaminadas. Por ejemplo, en un hotel, para el lavado de baños, para el lavado de la tina, el retrete, ¿sí? O el WC, que es el baño literal, o sea, el retrete en sí o los mingitorios, usted no los va a lavar con sus manos al desnudo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Usted no lo haría, porque en primer lugar va a venir en una cuestión mental y decir, no, pues ¿cómo voy a tocar yo eso? Entonces usted se va a colocar guantes, porque usted sabe que allí entró cualquier persona, hizo sus desechos necesarios, desechos biológicos, y ahí quedaron contaminantes, quedaron partículas. Después de elaborar, usted va a tomar una hora de comida, su tiempo de alimentación, y usted no va con sus manos a seguir comiendo después de haber tocado algo que estuvo en un estado no correcto. Entonces, por eso es que los equipos de protección tienen que venir a contrarrestar cualquier contaminante que esté en el ambiente, pero esa sería la vía número 2, la dérmica o cutánea, que es la piel. La vía 3, cuando usted come algo, yo no sé si a usted le ha pasado que comemos algo que estaba descompuesto.
Por ejemplo, en las últimas 2 semanas al hospital de Chimaltenango y algunos centros de acá de Chimaltenango se reportó la intoxicación por queso y leche. Yo no sé si usted escuchó que mucha gente se empezó a contaminar. De hecho, un familiar mío también tuvo que ingresar de emergencia porque se intoxicó. Pasó a un lugar, tomó leche y pues a las 2 horas ya estaba casi que perdiendo el conocimiento porque estos productos lácteos estaban contaminados. Y usted va a decir, ¿pero por qué? ¿Sabía usted que la leche, por ejemplo, los huevos, son productos que vienen muy contaminados porque son productos que salen directamente de la especie, de la res o del animal y han tenido contacto con heces fecales? Entonces, estos tienen que ser procesados para eliminar esos contaminantes. Pero resulta que de plano había una mala manipulación de los lácteos y esto generó esa situación. Se reportaron esos casos. ¿Pero por qué fue? Porque comieron algo contaminado. Entonces, la tercer vía de contaminante es la vía digestiva. Cuando comemos algo, ingresa a nuestro organismo y afecta nuestros órganos del aparato digestivo. Y la cuarta vía es la vía parenteral. De repente, y usted no se fijó, iba caminando, había una lata o un tubo, o de repente con un cuchillo usted se corta, o de repente usted se cae de las gradas, se quiebra y hay una herida expuesta. Es decir, que sus órganos internos, sus huesos, su piel está expuesta en su totalidad y el acceso del contaminante que está en el ambiente, que es químico, físico y biológico, puede ingresar rápidamente en su cuerpo. Por ejemplo, usted sabe que si usted va a un lugar donde le van a inyectar, cual sea un medicamento o lo que sea, le van a extraer sangre, usted se tiene que cerciorar que esa jeringa sea nueva, que enfrente de usted la destapen. Usted tiene que ver eso. ¿Por qué? Porque usted fácilmente puede ser portador del VIH, adquirir SIDA y algunas otras enfermedades que solo se transmiten de forma sexogenital y no tiene necesidad usted de pasar eso para poder contraer una enfermedad de este tipo o cualquier otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, las personas que tienen tuberculosis, las personas que desarrollan hepatitis. Por ejemplo, yo estuve en un tiempo con hepatitis y a mí me bloquearon, me dijeron no puede tocar nada, no puede tocar lo que usted utilice, por ejemplo, objetos de casa, solo deben ser suyos, nadie más los debe tocar. ¿Por qué? Porque la hepatitis es una de las enfermedades silenciosas y se propaga con mayor facilidad. Es como por decirle 3 veces el COVID, ¿sí? Y de hecho, a inicios de este año hubo una cepa de hepatitis. Entonces, tenemos que tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces actuamos sin conocimiento, exponemos nuestra vida, nuestra salud, los daños son irreversibles en algunos casos hasta llegar a la muerte. Entonces, por eso es importante que hablemos de los equipos de protección personal. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, las personas que están soldando. Cuando están soldando, tira chispas. Ellos se tienen que colocar lentes o una careta de protección, porque ¿qué pasa si esa chispa le llega al ojo? Esa persona puede perder la vista. Entonces son pequeños detalles que nosotros debemos considerar y por eso acá esta guía nos está hablando de los equipos de protección personal. Otro punto dice que debemos considerar dentro de los equipos y es elección de los equipos de protección individual. Para realizar esta elección dice que debemos tomar en cuenta lo siguiente: analizar y evaluar los riesgos existentes, que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. 2. Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función. Esto sí es muy importante. En cocina, usted sabe que en cocina usted va a estar tocando ollas calientes, abriendo hornos, tocando plancha, tocando hornilla. ¿Será que usted va a utilizar guantes de látex para estar en el área de parrilla? Si usted utiliza un guante de látex para estar cerca de una estufa, tenga por seguro que usted puede llegar a tener una quemadura de 3er grado. El látex es plástico. Con un leve calor, el plástico se calienta y se va a impregnar en su piel, ¿sí? Entonces, la lógica a mí me dice, entre un látex y un guante que tenga un guante de piel, un guante resistente, yo voy a utilizar el segundo, porque este tiene una fibra resistente al calor, es decir, que tiene un envoltorio térmico que va a impedir o va a bloquear que el calor llegue a mi piel. Por ende, yo no voy a ser expuesta por la vía cutánea o la vía dérmica para poder tener un contaminante en mi cuerpo. Entonces, por eso está hablando el punto número 2 de saber elegir qué equipos son los que vamos a utilizar. Y dice, al elegir un equipo de protección individual en función del resultado de las consultas realizadas, se deberá verificar
que el mismo esté aprobado por la normativa. No es solo utilizar cosas, es saber que los equipos fueron aprobados. Esto, para que saliera al mercado, sufrió pruebas. Yo no sé si ustedes vieron, cuando surgió toda la pandemia, tantos videos que salían de las mascarillas, ¿sí? Y prohibieron el uso de mascarillas de tela, ¿se recuerdan? Porque la mascarilla de tela no tenía el proceso industrial, la fibra necesaria para retener el contaminante, en este caso, lo que genera el COVID. Entonces, se eliminaron, de hecho hay personas que todavía lo portan, pero se trató la manera de eliminar y orientarnos a nosotros como población de que era importante que utilizáramos, ya fuera las mascarillas quirúrgicas, las, ¿cómo se llaman estas? NK5 son, ¿verdad? KN95, ya estoy cambiando el nombre, pero también están las industriales. Si usted no conoce cuál es una mascarilla industrial, se la voy a enseñar en pantalla. Estas mascarillas industriales tienen filtro, ¿sí? Mire pues. Esta tiene filtro, aquí está, mire, observe. Esto ya es otro tema. Aquí, obviamente, las personas que van a aportar esto, pues son personas que están en ambientes, mire, observe, ¿se da cuenta? Entonces, esto surgió, para que estas salgan al mercado también, tienen que cumplir con los aspectos legales para su producción, y ahí vienen las ISO, todas las series ISO, 9000, 2000, 14000, 18000, etcétera, 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 todas las ISO que existan para poder elaborar estos equipos. No solamente es crearlos, ay, qué bonito, démosle este diseño, no, sino tienen que cumplir con una normativa. Estas que nosotros utilizamos, si por ejemplo usted tuviera que entrar a un área industrial en donde están utilizando aerosoles, hay vapor, hay gas, usted ingresa con esto, tenga por seguro que usted sale con una especie de asfixia, porque no es apropiado. Si yo voy a entrar a un área donde están utilizando aerosol, thinner, químicos, yo tengo que portar una careta industrial. No puedo ingresar simplemente con esto, ¿sí? Entonces, por eso nuestra guía nos indica que para utilizar un equipo de protección tiene que estar ese equipo autorizado según la normativa. Y por último, dice, utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual. Los equipos se tienen que mantener, se tienen que desinfectar, se tienen que limpiar, se tiene que verificar que realmente estén siendo útiles acorde a las necesidades. Entonces, vea, dice, la utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección, cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Un error que cometemos los guatemaltecos, y es el error más grande. Compramos algo donde viene el instructivo o viene la guía o manual de uso, y ¿qué hacemos? Lo vemos y a la basura. Y empezamos nosotros mismos a querer descubrir y hacer. Si una guía, si un manual fue elaborado, pues tiene un objetivo, ¿verdad ustedes? Es para que sepamos. Entonces, cuando utilicemos equipos de protección, tomémonos la molestia de leer, de capacitarnos, de investigar y de cerciorarnos cuál será la forma y el mantenimiento adecuado. Entonces, acá están los últimos equipos, vean, el gorro, los guantes, el mandil, los lentes, las botas, protección de la cabeza, protección de los ojos, el cinturón de fuerza o la gabacha, incluso esto es, vamos a ver, protector lumbar, si es para el cinturón de fuerza, y la filipina, que es parte del área hotelera gastronómica, ¿sí? Así que con esto concluimos la guía número 2 de este curso.